Bueno, como sabemos, una cosecha es la culminación de un ciclo en el cual un cultivo, en el mejor de los escenarios, ha sido provisto de todos los elementos necesarios para lograr una gran producción. Sin embargo, esta producción se puede ver afectada o perderse por completo si no se le proporciona un adecuado manejo, manipulación y almacenamiento. A esto nos referimos con el tema de la poscosecha. La poscosecha es el periodo comprendido entre la cosecha de la fruta o la hortaliza y el momento en que está consumida. Como lógicamente sabemos, existen diferentes tipos de frutos entre las especies comestibles y estas diferencias particulares que existen son algunas de las cuestiones que tendremos que tomar en cuenta al momento de planear el manejo post cosecha de cada uno de estos. Pero hablando en términos generales, podemos distinguir algo que se conoce como los ciclos de madurez o la gráfica de madurez de un fruto, en el cual tenemos una primera etapa de desarrollo, en la cual es un producto no comestible aún. Eh, Tenemos un punto de partida que es una madurez fisiológica, que se llama. Luego de ahí tenemos un periodo de... Continúa el proceso con algo conocido como la madurez comercial, finalmente hasta llegar hasta una sobremadurez, que es lo que estamos tratando de evitar. Hablando de la madurez fisiológica y la madurez comercial, podemos tocar un tema muy interesante que es el tema de los frutos climatéricos y no climatéricos. ¿A qué se refiere esto? Es muy importante porque al hablar de frutos con característica climatérico, es un fruto que de cuando tú lo cosechas, todavía el fruto va a seguir madurando ya cortado, como es el caso, por ejemplo, de los tomates, que los cortas tú en verde y todavía van a poder continuar pues madurando, hacerse rojos. Entonces tú en tu planeación de post cosecha, traslado a venta, pues tienes un, por decirlo así, un periodo más largo, o tienes que tomar en cuenta que el fruto cuando recién lo coseches a lo mejor todavía no es, no está en el punto exacto en el que tú quieres ofrecérselo a su cliente. En cambio, al hablar de frutos con la característica no climatérica, estamos hablando de frutos que en el momento en que tú lo coseches, en el que tú lo cortes, lo separes de la planta, automáticamente frenas su proceso de desarrollo. Entonces, así como lo cortaste, así se va a quedar. Esto es importante resaltarlo porque entonces estamos hablando de frutos que tienes que tú buscar que tengan ya la presentación que tú quieres desde el momento en que los estás viendo en el campo o en el invernadero, donde sea, pues que tú ya lo estés viendo ahora sí que como lo vas a ofrecer en el anaquel. En relación a lo que menciono, uno de los aspectos muy importantes a considerar es el concepto de la producción de etileno. ¿Qué es el etileno? El etileno es un gas de origen natural que producen plantas y hortalizas durante su proceso metabólico de respiración. Es considerado la hormona del envejecimiento en las plantas y es la responsable tanto de la maduración como de lo que conocemos como la senescencia. Senescencia, con lo cual nos referimos al inicio en el deterioro y pérdida de calidad del fruto. Esto puede ser pérdida de su sabor, de su dulzor o de su peso. De esta manera, retomo lo que había dicho anteriormente, estamos hablando de que frutos climatéricos son aquellos que van a tener unos altos niveles de respiración y de producción de etileno, lo que va a significar que la planta siga madurando, y los frutos no climatéricos van a tener una baja respiración, una baja producción de etileno. Esto se traduce en que pues, no va a haber cambios significativos. Algunos de los otros cambios o modificaciones fisiológicas y fisicoquímicas que encontramos en la maduración, aparte de las que mencionamos, también tenemos producción de etileno, concentración de almidón, concentración de grados Brix. Esto tiene que ver con el porcentaje de azúcar. Tenemos también actividad de enzimas relacionadas con la firmeza o dureza del fruto. Esto quiere decir que, pues sí, la textura, y actividad también de clorofila. Bueno, para finalizar, pues al hablar ya de un manejo post cosecha específico de cada cultivo, es importante conocer en general cuáles son los factores de riesgo, los factores que probablemente puedan representar una pérdida para tu producto. Hay diversas categorías, podemos mencionar en primer lugar la categoría de daños microbiológicos. Esto puede deberse a infecciones o contaminación por hongos o bacterias. Esto debido a niveles erróneos de humedad o de temperatura o de exposición a la luz. Tenemos por otro lado una contaminación química, la cual un ejemplo puede ser restos o residuos de pesticidas o de herbicidas que hayan quedado en el producto, lo cual puede simplemente a lo mejor dañar su sabor hasta generar
algún problema de salud para el consumidor. Tenemos daños mecánicos, los cuales pues ahora sí que debido a la maquinaria agrícola o simplemente al manejo que se le dé a los productos pueden verse afectados golpes, presionamientos, etcétera. Tenemos daños por el ambiente físico, puede haber sobrecalentamiento, puede haber heladas, puede haber congelación, puede haber deshidratación de los frutos. Para todo esto, pues son manejos específicos de cada producto, pero en general es cuidar niveles de temperatura y de humedad. Relativamente, normalmente es mantener una humedad baja y mantener una temperatura también bastante baja. Finalmente, pues, tenemos también factores fisiológicos que, como hablamos, tenemos productos que a lo mejor ya los cosechaste pero van a continuar su maduración, entonces pues podemos tener aparición de brotes o cambios de color o envejecimiento en general, entonces tú tienes que cuidar estos factores para saber cuándo cosechar, qué hacer después de cosechar y sobre todo tener fechas muy establecidas para saber cuándo vas a entregar tu producto y sobre todo lo que se llama vida de anaquel, o sea, cuánto va a poder durar tu producto ofrecido al público, manteniendo todavía condiciones de calidad, incluso visuales, que lo conviertan en algo atractivo para un consumidor. Muchas gracias.